Muy buenos días, hoy es lunes. Este es el siguiente video que preparamos para el estudio de la gnosis en la segunda fase trascendental del cuerpo de doctrina. No debemos olvidar nunca que la gnosis es conocimiento en alusión a la lucidez onírica, conocimiento en singular. Hoy nos vamos a dedicar a estudiar de manera ortológica el significado absoluto de las palabras sánscrito y de la palabra Biblia. El sánscrito es el conjunto de todas las sagradas escrituras. Eso es lo que significa la palabra sánscrito. Para poder hablar de las palabras de una manera ortológica, es decir, con absoluta propiedad, es necesario conocer la etimología de cada una de ellas. Por su parte, sánscrito proviene de dos palabras, de dos raíces etimológicas: san, que significa santo o sagrado, y escrit, que significa escritos. La Biblia siempre se ha enseñado que viene del vocablo griego biblos y que se puede interpretar como un conjunto de muchos libros. Las Sagradas Escrituras están contenidas entonces en términos orientales en lo que nosotros denominamos el sánscrito. El sánscrito se ha enseñado siempre como un idioma o como una lengua específicamente muy rara, compuesta de muchos signos, de muchos ideogramas, de muchos garabatos. Pero el sánscrito no es en realidad un conjunto de garabatos. El sánscrito es el conjunto de las escrituras, de todas las escrituras sagradas, Todas las escrituras sagradas que están compiladas en un solo texto, en un solo libro. Eso es lo que se llama el sánscrito. Por eso podemos decir de que la Biblia tiene un significado inherente al sánscrito. Sánscrito egipcio. El sánscrito egipcio era la compilación de todas las escrituras en una serie de más de 70 tablas, y se le denominaba el tarot. El tarot pues no es el conjunto de una serie de naipes de cartas de papel con una cantidad de dibujos y una cantidad de jeroglíficos y de grafos y de números cabalísticos que sirven para adivinar la suerte. No, el tarot no es un naipe para adivinar la suerte. El tarot era el conjunto de todas las tablas donde se supone que estaban contenidos todas las escrituras de la antigua cultura egipcia. Asimismo el Talmud. ¿Qué es el Talmud o Talmud? El Talmud, la palabra Talmud más bien es de origen babilonio. Los babilonios eran los que tenían una compilación de escrituras, en pergaminos, también tenían en papiros. Los pergaminos consistían en una especie de papel que sacaban a través o mediante el procesamiento de la piel de los toros, los pergaminos. Los papiros es una planta que la utilizaron los chinos y la enviaron por todo el mundo también idóneamente elaborada para escribir ahí en pequeñas tablillas que se pegaban una con otra a través de unos hilos.
Entonces se formaban una especie de esteras, y en esas esteras se escribía, y eso era lo que se llamaban los papiros. El Talmud, pues, era una cantidad de papiros y una cantidad de pergaminos donde los babilonios escribían, y en ese sistema era que se escribían se redactaba pues el texto de las Sagradas Escrituras para esas culturas de Babilonia. Luego vienen los judíos, vienen los hebreos, la cultura hebrea, y complementó el Talmud con la Torá. Pero la Torá ya viene a ser lo que es prácticamente el complemento del Talmud. La Torá viene a ser lo que es el complemento del Talmud para los judíos, la cultura judía hebrea. Entonces, ya sabemos, todas las escrituras orientales, los libros escritos orientales en uno u otro idioma, en una u otra lengua que esté escrita, se llama el sánscrito. Todas las escrituras occidentales en una u otra lengua que esté escrita, se llama la Biblia. Y la Biblia entonces representa lo que es el sánscrito para el mundo de Occidente. Buenos días.